¿Cuántos propósitos tiene la iglesia? ¿Por qué Dios ha salvado y ha unido en la iglesia a todos los que Él ha reconciliado y ha perdonado por su sangre? Para un propósito, uno solo, que se muestra en muchas formas, pero hay un solo propósito y es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y recuerda Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él. Porque de Él como el origen de todo, por Él, por medio de Él son todas las cosas y para Él. Él es el fin de todo. Y Pablo está escribiendo eso movido por el Espíritu Santo, centrado en la obra de la salvación. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, Pablo está mostrando cómo la humanidad le ha dado la espalda a Dios, se ha depravado a sí mismo la humanidad y por tanto Dios desde el cielo muestra su ira. Y a partir de ahí empieza a mostrar la obra de la salvación, que Dios salva a los pecadores por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo y una obra sobrenatural, eterna, soberana. Y termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso reduce todo el propósito de por qué existimos. Claro, el mundo no hace eso. El mundo no glorifica a Dios. Y eso es lo que vemos en Romanos 1. Pero la iglesia es la que es llamada a glorificar a Dios. Y Romanos 12, los siguientes versículos, nos llama a presentar nuestro cuerpo, presentarnos a nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestro culto racional, por medio de la renovación de nuestra mente. Así que esa es la forma en la que Dios está trayendo gloria a su nombre por medio de su iglesia. Y una de las formas en las que estamos viendo que la iglesia glorifica a Dios es el trato mutuo los unos con los otros. Y llevamos 12 unos a los otros que llevamos estudiando de cómo glorificamos a Dios en nuestro trato mutuo. Y en el número 13 está el siguiente, y lo encontramos en 1 Corintios 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Observa ahí lo que Pablo está diciendo. Tenemos ahí un trato del uno contra el otro que no debe aparecer en la iglesia de Dios que le glorifica. Observa que esa es la forma en la que glorificamos a Dios, no volviéndonos arrogantes. Ahí podríamos resumir ese mandato, no volvernos arrogantes. Míralo al final del versículo. Dice, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante, y esto es un pecado. Ninguno de nosotros deberíamos volvernos arrogantes. ¿Qué significa arrogante? Esa palabra arrogante significa hinchado o inflado, como un globo. Se ha inflado para aparentar más grande de lo que en realidad es. Ahí está el pecado que nosotros los creyentes podemos estar expuestos a volvernos arrogantes, a volvernos engreídos, utilizando esa idea de inflarnos metafóricamente, volvernos más grandes de lo que nosotros en realidad somos. Esta palabra arrogante aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. 6 de ellas están en esta carta. Y ya recuerda que Primera de Corintios, Pablo escribe a una iglesia que está pecando de muchas formas diferentes. Y una de ellas es de arrogancia, de creerse mayor de lo que son, pero además a base de pensar que hay mérito en ello por cumplir la ley religiosamente, o por afiliarse o identificarse con las personas humanas y eso traer desprecio a los demás. Y observa por qué dice Pablo, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Es decir, la arrogancia de estos creyentes era tomar el favor o sentir o identificarse a favor de alguien para colocarse en contra de otro. ¿Lo ves ahí? Arrogancia tiene que ver con cómo tú te alineas o te sientes a favor de alguien pensando que llevamos razón o llevas razón o somos mejores o es mejor este lado para colocarte en el lado contrario. Y aquí se está refiriendo de hermanos de la misma congregación. Así que la iglesia que glorifica a Dios no es la que
se alinean en ciertos bandos con actitud arrogante, hinchada, soberbia, orgullosa, para así atacar o estar en contra de los otros. Y ahora, ¿qué es lo que dice Pablo para que no se vuelvan arrogantes? ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 6. Esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor de vosotros. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que hay un principio bíblico, un principio espiritual, que Pablo se lo ha aplicado a sí mismo y también a Apolo, su compañero de ministerio, se lo ha aplicado por amor a los creyentes para que ellos no comiencen a ser arrogantes y unos estar con Apolo y otros con Pablo. Recuerda eso en el capítulo 1. Dice en el capítulo 1, versículo 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Así que ese era el principal motivo de confrontación de la iglesia y no glorificaban a Dios. Porque unos decían, estoy a favor de Pablo y otros decían, pues yo a favor de Apolo. Y Pablo les dice, pues mira, yo he aplicado esto en mi vida y en la vida de Apolo por amor a vosotros para que ninguno de vosotros pueda tomar parte por uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué ha aplicado Pablo en su vida y en la vida de Apolo para que podamos estar protegidos o cuidados de la arrogancia con la que en ocasiones actuamos en nuestra relación mutua? Esa es la pregunta. ¿Qué ha aplicado Pablo en su vida? ¿Qué hacemos? Bueno, él ha aplicado en su vida algo por amor a ellos, para protegerlos, para que no pequen de esa forma de sentirse superior. ¿Qué ha aplicado Pablo en su vida? No hay que darle mucha vuelta, sino simplemente decir qué está diciendo anterior. Y mira lo que dice el versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Y a quién se refiere? Nos considere. Versículo 22 del capítulo anterior. Ya sea Pablo o Apolo o Cefa, es decir, o Pedro. Y así que Pablo está hablando acerca de sí, de sus compañeros, está hablando de él y de Apolo. Y entonces dice, queremos que todos los hombres nos consideren. Y ese nos considere se refiere a Pablo, a Apolo, a Cefa y a los ministros de Cristo. Y dice que todo hombre nos considere de esta manera como esclavos de Cristo. Esa palabra servidores ahí está mal traducida. Ahí debe estar escrito no servidores, no mayordomos de una categoría superior a un esclavo. No, ahí él está diciendo que nos consideren esclavos. Y dice después, nos consideren esclavos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Esto es, de cómo ellos administraban la palabra de Dios predicada, que durante un tiempo fue un misterio, estuvo escondida, pero como dice Efesios 3 y Colosenses 2, ahora ha sido revelada en Cristo, que no solamente la salvación es para los judíos, sino que la salvación por medio de Cristo es para también los gentiles. Y versículo 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. Esta es la clave. A mí me importa muy poco lo que vosotros digáis de mí. ¿Y Pablo es arrogante diciendo eso? Puede parecerlo, pero no lo es. Porque mira lo que está diciendo el texto. No es de gran importancia para mí que yo sea juzgado por vosotros. Porque este es vuestro deporte favorito nacional. Juzgaros mutuamente, ya lo aprendimos. Era condenaros porque condenáis a los demás cuando no viven conforme a vuestra perfección. Y Pablo dice, que vosotros me juzguéis o no juzguéis, para mí es poco importante. Y continúa diciendo el versículo 3, o que cualquier tribunal humano me juzgue, me importa poco. Y continúa diciendo, de hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, que podría ser la tercera opción. Oye, yo nada más que me voy a juzgar a mí mismo. Solamente con que mi conciencia esté limpia, yo me voy a juzgar a mí mismo. Eso es lo que me importa, estar tranquilo conmigo mismo. Pablo no dice ni siquiera eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Esa es una posibilidad. Eso es lo que suele suceder. Que cuando tú te examinas, no ves la viga que está en tu ojo, pero sí ves la paja que está en el otro, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa. No vemos la viga, porque cuando yo me examino, yo no veo nada malo en mí, digno de ser juzgado. Ahora dice Pablo, no se engaña a sí mismo, dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa.
Lo que Pablo está diciendo es que yo puedo mirarme y decir, yo no veo nada contra mí, pero yo no me engaño. Eso no significa que no tenga nada malo. Así que Pablo no es arrogante. Pablo no está diciendo, me importa poco lo que me juzguéis, me importa poco lo que me juzguen los inconversos, la justicia de este mundo. Ni siquiera yo me juzgo, no me baso en mi justicia ni en mis juicios, porque yo me puedo engañar y puede que yo no vea nada malo, pero soy consciente de que no es verdad, lo hay. Entonces, ¿cuál es el juicio que le importa a Pablo? ¿Qué dice tu Biblia? Versículo 4. Pues el que me juzga es el Señor. Ese es el juicio que Pablo se aplica a sí mismo y aplica a Apolo. Mira, ni Apolo ni yo estamos buscando agradaros a vosotros, ni agradar al mundo, ni siquiera estamos buscando nuestra propia conveniencia, sino que vivimos sabiendo que es Dios, el Señor, Jesucristo, que nos juzga. Versículo 5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual, es decir, el Señor, sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Así que eso es lo que deberíamos aplicarnos unos a otros. No estar rebuscando en las intenciones malas de las personas, ni criticando, ni trayendo juicios condenatorios sobre los demás porque no actúan como yo, porque no viven como yo, porque no cumplen la ley como yo, sino que está diciendo esto lo dejamos para que el Señor, que conoce todas las cosas, lo revele cuando Él venga y lo sacará a la luz. Así que termina ahí diciendo, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo. Lo que Pablo está diciendo es que esto que estoy haciendo, que estamos aplicando para mí y para Apolo, que estamos bajo el juicio de Dios, lo estamos aplicando por amor a vosotros para que vosotros sigáis el mismo ejemplo y no os envanezcáis. Ni yo me voy a defender, dice Pablo, ni voy a defender a Apolo. Ni yo voy a hablar mal de Apolo, ni Apolo está buscando quedar por encima mía, sino lo que cada uno debe mostrar es el juicio, estar debajo del juicio de Dios, a quien vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Y este, hermano, no se está refiriendo a un juicio de condenación, un juicio de los creyentes. Ese tribunal de Cristo que todos los creyentes pasaremos y se probará lo que hemos hecho y la intención con lo que lo hicimos y se mostrará todo lo que hay en el corazón. Ellos estaban juzgándose antes de tiempo, así que ahora son llamados a no juzgar antes de tiempo, sino dejar todo juicio al Señor y no utilizar esta actitud para ser arrogantes uno contra otro. Así que, ¿cómo glorificamos al Señor? Bueno, reconociéndonos como somos, no siendo arrogantes. Y en lugar de colocarnos en la posición de aliarnos con alguien que también va a ser arrogante para unirnos en contra de otro bando dentro de la congregación, que eso en el mundo es lógico, pero en el cuerpo de Cristo no puede ser. Entonces glorificamos a Dios cuando reconocemos lo que somos, cuando reconocemos lo que somos. Así que glorificamos a Dios no siendo arrogantes y no poniéndonos a favor de uno y en contra de otros. 14, el número 14 de unos a otros. No nos vamos a ir lejos de Corintios. En Corintios también estaba en el capítulo 11 mostrando un mandato de cómo glorificamos a Dios unos a otros. 1 Corintios 11, versículo 33. Es bien conocido este texto porque es uno de los que más se lee en los domingos en todas las iglesias. Aunque se lee el párrafo, pero pocas veces se llega a este versículo. Dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Glorificamos a Dios cuando nos esperamos unos a otros. Y esto parecería muy simple. ¿Es solamente una cuestión de tiempo? ¿Esperarnos unos a otros es solamente esperar a que otros lleguen? No se está refiriendo a solamente una cuestión de tiempo, sino está mostrando una consideración de falta de amor hacia los creyentes en sus necesidades y una manifestación de arrogancia. Porque esto está directamente conectado con los versículos 17 al 23. En el versículo 23 es lo que se suele leer los domingos, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, pero antes ya ha dicho algo. ¿Y qué es lo que ha dicho? Versículo 17. Al daros estas instrucciones no os alabo,
porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Es decir, aquí hay un problema y es que cuando se congregan hay una forma en la que lo realizan que no glorifica a Dios, que no es bueno, sino que es malo. ¿Cuál es esta situación? Versículo 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, ¿y esto qué significa reunión como iglesia? Pues una reunión convocada para toda la congregación que forma parte de una iglesia local. Así que esto puede suceder en cualquier iglesia local, en cualquier ciudad, en cualquier tiempo. Cuando os reunís como iglesia, como lo que hoy estamos haciendo, dice ahí, versículo 18, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Bueno, acababa de decir que hay arrogancia uniéndose unos contra otros. Y Pablo no deja a un lado un tema, como se diría, ¿no? Un elefante en medio de la habitación. Es decir, un tema que todos saben que está mal, pero nadie quiere hablar de él. Y Pablo va a tomar parte de este tema. Una iglesia que está dividida, pero cuando se reúnen, en lugar de manifestarse la unidad en Cristo, se está manifestando todo lo contrario, su desunión. Y mira lo que continúa diciendo, y en parte lo creo. Es decir, no me extraña. Pablo está diciendo, no me extraña. No Pablo está diciendo, esto está bien, sino que Pablo dice, esto es una situación que no debe suceder, pero que en muchas ocasiones sucede y entre vosotros no me extraña. Versículo 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos. Pregunta, ¿Pablo está diciendo que eso es bueno? ¿Cuando algo es necesario es que es bueno? No, Pablo no está diciendo que haya bandos en la iglesia es necesario y es bueno. No, lo que está diciendo es que en la iglesia cuando hay bandos, eso da una oportunidad porque va a reflejar una evidencia espiritual dentro de la congregación. Y es necesario que se muestre esta situación. No es agradable a Dios, pero Dios lo permite y es necesario con un propósito. ¿Cuál es? Versículo 19. A fin de que se manifiesten entre vosotros los que no son, que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Así que pone el punto, el énfasis en quién. Es necesario que se manifieste quién. El énfasis está puesto en los verdaderos creyentes. En los creyentes aprobados, en los creyentes en los que no están participando de estos bandos. Es necesario que esto suceda para que se muestre, se manifieste quién no está participando de eso. ¿Quién está pecando y quién no está participando de tal pecado? Porque es necesario que se manifieste entre vosotros los que son aprobados, esto es, los que están andando conforme a la voluntad de Dios. Versículo 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Así que es una reunión concreta, la reunión en la que van a participar de la mesa y la cena del Señor. Y esto no es así. No se puede celebrar la mesa del Señor si hay división entre vosotros, si hay bando, porque esto ya no es comer la mesa del Señor, dice el 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Este es el punto. El punto no es que no se esperan. El punto es que no se consideran parte del mismo cuerpo para compartir el que más tiene con el que no tiene. Así que no se esperan, empiezan a comer y cuando llegan otros que no tienen, ya no hay comida para ellos, mientras los otros ya se han embriagado. Han aprovechado eso para tomar esto como una fiesta, para la borrachera. Y hay algunos que vienen de su casa con comida, pero otros que llegan y pasan hambre. Y después de hablar de la institución de la cena del Señor, viene después al versículo 33. Así que, si hemos visto que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre y su cuerpo muestran el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, debemos examinarnos a nosotros mismos y tomar del pan y del vino de manera digna. Cristo derramó la sangre por ti y por tu hermano. Y no derramó la sangre por ti, que eres rico y tienes que comer, y menospreció a tu hermano. No, Cristo no hizo así con los que Él salvó. Entonces deberemos juzgarnos a nosotros mismos para que no seamos disciplinados. Y entonces dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, ¿qué debéis hacer? Considerad al hermano en su necesidad.
Reconocer que todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo y que si yo tengo mucho, sé que otros no tienen tanto, y como estamos estudiando el domingo, entonces el Señor me ha dado más para poder compartir con el que no tiene. Así que esperarse no es una cuestión simplemente de esperar a que todos estemos para empezar el culto, sino de considerar al hermano que no tiene para compartir con él y manifestar en la cena del Señor la verdadera unión que existe en el cuerpo de Cristo. Glorificamos a Dios cuando nos consideramos, cuando somos capaces de aguantarnos el hambre por compartir con el hermano. Porque mira lo que dice el versículo 34. Si alguno tiene hambre, que come en su casa. ¿Por qué dice Pablo eso? Bueno, Pablo hace muchas veces esto, movido por el Espíritu Santo. Escribe dando instrucciones y él se imagina lo que cualquier persona podría estar pensando. Y Pablo da la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta a esta? Pues alguien podría decir, ¿cómo lo voy a esperar si yo tengo hambre? Y la respuesta es, bueno, si tú tienes hambre y no puedes esperar, ¿qué haces? Come en tu casa que tienes allí, pero eso no justifica que tú no consideres la necesidad del hermano. Tú sacrificas, tú estás dispuesto a esperar al hermano y comer juntos, y si tienes hambre, pues come en tu casa y ya está, pero eso no justifica tu menosprecio. Así que dice, para que no os reunáis para juicio. Versículo 34. No os debéis reunir para que Dios os juzgue de esta manera en la que vosotros estáis desconsiderando, menospreciando a la iglesia de Dios. Porque mira lo que dice, versículo 22. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? La cena del Señor no es para pasarlo bien como una comilona. No tenéis casa para comer y beber. Eso no es celebrar la mesa del Señor. Pero mira lo que continúa diciendo. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. Así que si no esperas a tu hermano, estás, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Menospreciando a la iglesia de Dios. No dice estás menospreciando a tu hermano. Estás elevando el temor, la consideración. Estás menospreciando a la iglesia de Dios, al dueño de la iglesia. Así que, hermanos, ¿debemos esperarnos unos a otros? Bueno, sí, cuando esto significa debemos considerarnos, debemos tener el amor por los demás para respetarnos mutuamente, para ayudarnos mutuamente, para suplir la necesidad mutuamente y no para juzgarnos como alguien que tiene derecho a celebrar la mesa del Señor mucho mejor que otros. Todos debemos celebrar la mesa del Señor y tener un trato mutuo sabiendo que tú y yo hemos sido salvados por la misma sangre de Cristo, con la misma gracia de Dios, con la misma misericordia. Por eso hemos leído el Salmo 103 y que dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Eso ha sucedido para ti y para mí. Entonces yo no tengo ninguna razón para envanecerme y para juntarme con los que más tienen, sabiendo que nosotros estamos en otra categoría superior a otros hermanos que menos tienen y menospreciarnos de esa forma. Así que tenemos que tener cuidado en la forma en la que nosotros no consideramos a los hermanos. Y en este contexto se hablaba acerca de la consideración, el menosprecio, el esperarnos, el esperarnos. No, yo no voy a comer hasta que mi hermano no venga porque no sé si trae comida. Es lo que aquí estaba sucediendo. No, yo voy a esperar a mis hermanos porque a lo mejor los que vienen de más lejos no traen comida. Y cuando lleguen, si hemos comido, ya no habrá tampoco para ellos. En lugar de pensar en nuestros deseos, estamos pensando en la necesidad de los hermanos. Era el 14, esperaos unos a otros. Y el 15, y terminamos, cuidaos unos a otros. Capítulo 12, versículo 25. Dice el versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces yo me pregunto, ¿cómo glorificamos a Dios si cuidamos a unos más que a otros? ¿Verdad? Es lo que el texto está diciendo. ¿Cómo glorificamos a Dios si nosotros tenemos cuidado, consideración por unos, pero no por otros? Cuando hay personas en la misma congregación que se consideran, que se aman, que tienen ese cuidado, pero con otros no tienen el mismo cuidado. Pues porque hay división.
Por eso dice ahí el versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división. ¿Y ese es el propósito, a fin de que en el cuerpo no haya división? Ese es el resultado, el propósito. ¿Qué hace que en el cuerpo no haya división? ¿Qué hace? A fin de que en el cuerpo no haya división. ¿Qué sucede para que en el cuerpo no haya división? Versículo 22. Por el contrario, la verdad que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Esto es una comparación de lo que sucede en nuestro cuerpo. Solemos hacer eso. Las partes de nuestro cuerpo que son menos honrosas las tratamos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Versículo 24. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división. Lo que está diciendo aquí Pablo es que muchas personas contaban con honra externamente delante de los hombres y otros no eran considerados honrosos, eran deshonrados delante de los hombres. Pero Dios a esos que los hombres desechaban, a esos Dios les dio honra que no le daba los hombres. ¿Cómo la dio? ¿Cómo la dio? Poniéndolo en el mismo cuerpo que aquellos que sí recibían honra de los hombres. Si en el mismo cuerpo, la iglesia, están los que reciben honra de los hombres, pero Dios ha colocado en ese mismo cuerpo a los que los hombres deshonran, es que Dios está dando honra a esos. Los está colocando en el mismo lugar que los que se suponen ya reciben la honra de los hombres. Es decir, cuando Dios salva a pecadores de distinta situación social, económica y todo lo demás, y los coloca en el mismo cuerpo, eso rompe cualquier división que el mundo ha creado. ¿Me explico? Es lo que Pablo está diciendo. Dios ha hecho esto para que no haya división entre nosotros. Entonces, ahora, cuando entendemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, que nos ha unido a su cuerpo por medio de la sangre de Cristo, entonces ahora no pienso que a mí me tienen que cuidar más que a otros, o que yo debo cuidar a uno más que a otro, o que yo debo de considerar mejor a uno que a otro. Así que el Señor nos ha puesto a cada uno en el cuerpo, dándonos la honra que no teníamos, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado, los demás para conmigo. ¿Verdad? Dice ahí tu Biblia. Los demás para conmigo o unos a otros. Unos a otros es yo debo hacerlo con los demás. Me voy a preocupar de eso. No me voy a preocupar de que los demás lo hagan conmigo. Yo voy a procurar y preocuparme con cuidar a los demás. Y esto empieza diciendo, el Señor murió en la cruz por él del mismo modo que por mí. Yo no soy mejor que él, no soy superior a él. Nada de eso hay en nuestra vida y por tanto podemos tener la misma forma de cuidarnos. Y por eso, versículo 26, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Un ejemplo práctico. Nos cuidamos mutuamente porque cuando uno sufre, no son algunos los que sufren con él. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice ahí tu Biblia? Míralo. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esta es la iglesia que glorifica a Dios. La que todos sufren con aquel que está sufriendo. Dice ahí, versículo 26, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que todos nos gozamos y todos sufrimos cuando un hermano se goza o cuando un hermano sufre. Esto es la manera en la que glorificamos a Dios. Esto solamente es posible por medio de la cruz de Cristo. Pablo no murió por ninguno. Ningún teólogo ha muerto por nadie, como para que nosotros podamos hacernos bando y decir, yo soy de tal y de cual. Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros y nos ha colocado en su cuerpo de la misma forma, sin merecerlo y por gracia, entonces esto significa que debemos cuidarnos unos a otros del mismo modo. Señor, gracias por esta tarde, recordando la forma en la que podemos glorificarte en nuestro trato mutuo y que nos lleva a Cristo, que nos hace reconocer que hemos sido salvados por gracia soberana
sin mérito alguno de nuestra parte, porque fuiste tú quien escogiste a algunos para salvar de entre todos los que estábamos perdidos. Señor, y no hemos sido nosotros, ni nuestra inteligencia, ni nuestro libre albedrío, ni nuestra decisión por nuestra cuenta, sino que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Y hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe y no por nuestras obras. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude a examinar nuestros corazones para glorificarte en nuestro trato mutuo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.